Me escucho a mí misma de las cosas que dicen de mí y me digo, uy, ¿ese soy yo? Sí, creo que sí. Eh, Voy a intentar no enrollarme. De hecho, hasta he hecho un guión para no liarme y estar aquí hasta las 8 de la tarde. Cuando Lori me comentó sobre qué podíamos hablar, yo lo único que hice fue fundamentalmente pensar qué he hecho yo como profesional, ¿vale? Con niños, con adolescentes que hoy son adultos superdotados o son adultos de altas capacidades, e intentar ver qué fue lo que ocurrió durante ese tiempo, ¿vale? Yo empecé a trabajar con niños fundamentalmente en el año 93, ¿vale? Hace más de 30 años. Yo cuando lo pienso se me vuelve loco la cabeza, ¿vale? Pero eso me permite ver fundamentalmente cuál es la evolución de esas personas, ¿vale? Porque muchas veces cuando intentamos ver qué hacemos con los niños, qué se hacen a nivel escolar, qué hacen las familias, qué hacen los propios niños, las propias niñas con su capacidad intelectual. En ocasiones nos quedamos fundamentalmente en lo que es el proceso de identificación, ¿vale? Me da igual que sea una identificación psicométrica, que sea escolar, que sea psicopedagógica, nos quedamos con esa identificación, con una pegatina, ¿vale? Que le genera una idea, ¿vale? De cara a los demás. Y bueno, a partir de ahí hay miles de formas de ver la evolución, ¿no? Es decir, desde el contexto escolar, si se flexibiliza, si se acelera, si se hace un programa específico, desde el punto de vista familiar, la preocupación de qué hacemos con él, hay que aprovechar al máximo las competencias o las habilidades que tiene. Y de repente tú ves a un niño, una niña de 6 7 u 8 años, de 12 de 15, me da igual, ¿no? Que lo que te dice muchas veces es lo mismo. Yo antes vivía muy bien, ¿vale? Yo estaba en clase, estaba sentado en la parte de atrás, escuchaba cuando quería escuchar, cuando no quería escuchar, pues me dedicaba a otras cosas. Y de repente alguien me llevó a un psicólogo, o el departamento de orientación, ¿vale? Me hicieron unos test y a partir de ese momento soy el foco de mi profesora, de mi profesora. Me pregunta constantemente, y yo estoy en ese momento pensando en otra cosa y de repente me dice, Luis, ¿y esto qué? Tú dices, sí, esto de aquí, ¿vale? Es decir, hay una sensación fundamentalmente han puesto sobre mí una lupa muy grande, ¿vale? Y cuando pones una lupa muy grande, muy cerca, lo que te devuelve fundamentalmente es una imagen distorsionada de la realidad, ¿vale? Porque en última instancia, cuando son niños, cuando son adolescentes, y cuando se convierten en adultos, ¿qué son? ¿Vale? Pues son, en muchos casos, personas que siguen pensando en sí mismos como cuando eran pequeños, ¿vale? Eh, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Una de las niñas cuando yo tenía centro de Oviedo, ¿vale? Ella con 6 años decía, yo quiero ser bióloga. ¿Eh? Cuando estaba haciendo el bachillerato internacional en Gijón, decía, yo quiero ser bióloga. ¿Vale? ¿Vale? Hay un criterio, ¿vale? Hoy tiene 28 años, es doctora en biotecnología y oncología molecular, ha estado en Estados Unidos. Yo la llevé a la universidad esta primavera a dar una charla y para mí fue como si hubiese visto a la misma niña que tenía 6 años y decía, quiero ser bióloga, ¿no? Y claro, yo hacía tiempo que no la veía y le pregunté, bueno, ¿qué ha sido de tu vida? Pues mira, me casé, no tengo niños, estoy trabajando en la universidad fuera de Asturias y bien, hago una vida normal. Me gusta mucho el manga, creo que digo, o sea, una cosa así. Y bien, pero cuando llegó y fue a dar la charla, iba a dar una charla sobre fármacos, ¿vale? Pero me pregunto, amable, ¿qué les has dicho a estos alumnos tuyos quién soy? Digo, solamente les dije tu perfil de LinkedIn, nada más. Sin embargo, ella se pasó a mitad de la charla hablando de lo que significaba a veces ser más listo o lo que significaba a veces estar en un nivel de competencia científica con mucha competencia, con muchos problemas, ¿vale? De hecho, en cierto modo me recordó un poco la charla del acoso escolar, ¿no? Para mí el acoso escolar fundamentalmente es una sociedad enferma en la que todo el mundo se quiere quitar de encima la responsabilidad y al final quienes tienen más problemas son los niños y las familias. Entonces dije, bueno, voy a intentar dar una vuelta a la cabeza y vamos a intentar preparar algo que sea rápido, pero que de alguna forma sea interesante desde el punto de vista de qué puede aportar para que las personas, fundamentalmente las familias, ¿vale? Eh, puedan tener una perspectiva también en positivo, ¿vale? Aunque hablo de las amenazas y de los retos, intentar pensar también en positivo, porque muchas veces eh, cuando negativizamos tanto lo que tiene que ver con la inteligencia, de un momento que da una sensación, y ocurre con muchas familias, ¿vale? Que viven con angustia el hecho de que haya una identificación positiva de que su hijo o su hija con 6 7 8 10 años tenga una capacidad intelectual más alta, ¿no?
Después se enredan con los conceptos, los criterios, que es el diagnóstico de alta capacidad de superdotación, que si lo que tiene es un talento especial, que lo que significa que es muy buena en el cole, pero muy mala fuera del cole. En el fondo, el planteamiento es, tengo miedo a que hay algo que no sé cómo manejar, ¿no? Porque después se ponen a leer y muchas veces la perspectiva es en negativo. Sin embargo, yo intento de esa perspectiva un poco en positivo, ¿vale? A ver si consigo un poco. Aquí es la parte mía de que... ¿la de abajo? Vale, perfecto. Vale, seguir. Vale, y para atrás. Pues la idea era hablar del estigma. Es decir, el estigma, de alguna manera, es la etiqueta, ¿vale? Que te asignan por algo en negativo, ¿vale? El estigma viene de esa idea medieval en el que cuando uno, la Inquisición consideraba que eras alguien que no iba de acuerdo con la línea de la Iglesia Católica, ¿vale? Te ponían un San Benito, ¿vale? Es decir, San Benito era un gorro y una capa con símbolos demoníacos, pero que era, digamos, tu vestido antes de llegar al auto de fe, que habitualmente terminaba contigo en la hoguera. ¿Vale? A partir de ahí, ese concepto, el día de hoy podemos entenderlo como esa idea de hay algo en ti, un atributo tuyo, un rasgo, una condición tuya, ¿vale? Que los demás la entienden como negativa, ¿vale? Es decir, esto que tú tienes, que cómo eres tú, cómo actúas, cómo funcionas, es algo negativo, porque no nos gusta, porque te hace diferente en el sentido en la idea de los demás, de ser mejor que los demás, ¿no? Y eso no se puede consentir. Sin embargo, realmente hay una ambivalencia. O sea, yo llevo 2 semanas viendo los 10 mejores expedientes de la PAU de la Comunidad de Madrid, los 5 alumnos más brillantes de la mejor nota en la PAU de Asturias, y salen con sus fotos en el periódico, ¿vale? Y a los chicos les preguntan cosas, y claro, tengo un 13,8 y quiero estudiar filosofía. Tú eres un idiota. ¿Cómo que con un 13,8 quieres estudiar filosofía? Querrás estudiar un doble grado de matemáticas y física. O querrás hacer medicina, bueno, por lo menos cerca, en Harvard, ¿no? No, no. Una de las chicas me pondría con un 5. Yo quiero hacer un grado superior de jazz. Y hay una especie de ambivalencia loca. Es decir, ¿por qué siendo tan lista? Pero curiosamente la palabra lista no aparece, ¿eh? ¿Por qué siendo tan estudioso y tienes con esas notas, no haces cosas de tener esas notas? Insisto, una ingeniería, medicina, porque sigue siendo formación, profesiones. Pero lo que más llama la atención es esa, es decir, hay unos días del año en que ser listo está bien visto para la prensa, ¿vale? Para quien lee eso, pues igual no está tan bien visto. Por tanto, como sociedad tenemos una ambivalencia, estoy pensando en la sociedad española, ¿vale? Tenemos una ambivalencia en la que cuando tú eres bueno en algo, en este caso eres brillante académicamente, está bien cuando llega la PAU, ¿vale? Lo que hay que pensar también esos chicos, ¿qué pasa con ellos después? ¿Vale? Van a la universidad, hacen su doble grado de matemáticas y física. ¿Y después qué pasó contigo? Ya hiciste el doble grado, genial. ¿Y ahora qué? ¿Has terminado? Pues bueno, voy a hacer una oposición para ser profesor de física en el instituto. ¿Para eso has corrido tanto? ¿Para eso has tenido la sensación permanente de inquietud de tener que ser brillante? Es decir, una de las cosas que a veces tenemos que plantearnos como profesionales, ¿vale? Y las familias también. Pero como profesionales es dónde queremos hacer llegar a los niños o a las niñas, sobre todo cuando se les identifica siendo muy pequeños, ¿vale? Para mí muy pequeños tener 5 o 6 años. ¿Dónde quieres llegar? ¿Vale? Y ahí fundamentalmente hay que ver esa idea de la parte, digamos, más ortodoxa, que es el colegio, ¿vale? De la parte más heterodoxa, que es la familia, ¿vale? Y a veces el planteamiento siempre es el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Flexibilízame al niño, acelérame 1 año, 2 años, 3, los que hagan falta. Perfecto, genial, ¿no? Pero insisto, ¿para llegar a dónde? A que con 22 años o con 21 años o con 19 años, como ya he visto, tengas la carrera de físicas y te digan, haz otra carrera, que eres muy joven. Perdona, yo acabo la carrera de físicas, quiero ser profesor de universidad, quiero ser profesor de bachillerato, quiero dedicarme, yo qué sé, a hacer otra cosa, ¿vale?
Es decir, ese planteamiento de ¿por qué quiero correr tanto? También tenemos que tenerlo en la cabeza. En la parte ortodoxa, ya digo, la parte más de tipo escolar, hay que trabajar con los niños, evidentemente, a nivel social o a nivel dentro del contexto escolar. Esa idea de puedo promocionarte mucho si me das buena imagen. O lo que ocurre a veces, ¿no? Que es, no sabemos qué hacer con el niño. ¿Por qué? Porque quien tiene que enseñarle, en ocasiones, y estoy pensando a lo mejor en alumnos de bachillerato, sabe menos que el alumno. ¿Vale? Y ahí puede ver, sí que hay una disonancia cognitiva brutal entre lo que sabe el alumno y lo que sabe quien tiene que enseñarle al alumno. ¿Vale? Por eso, empezando por un poco ese análisis DAFO, cuando tú vas a montar una empresa, te dice, mira, primero tienes que ver hasta qué punto lo que vas a hacer o tu proyecto de negocio tiene sentido, ¿no? Y entonces siempre hay un análisis en el que ves qué dificultades tienes alrededor, qué te amenaza desde el punto de vista empresarial, qué fortalezas tienes y qué oportunidades te surgen, ¿vale? Y intento verlo así, ¿vale? Con esa idea, insisto, de que al final, ¿vale? Lo que intentaré dar es dar una idea en positivo, ¿vale? Porque tenemos mucho que hacer, pero hay mucho hecho ya. La primera dificultad que tienen son los estereotipos sociales, es decir, esa idea de que la inteligencia como una especie de entidad extraña, ¿no? Que está ahí y se puede medir. Y claro, cuando la gente dice la inteligencia no existe, la inteligencia es realmente lo que estamos midiendo nosotros con las pruebas de inteligencia, o la inteligencia al final es un producto. Es decir, si tú eres bueno en algo, harás algo con eso. Esa es la idea social de si tienes 6 años y eres superdotado, ¿por qué no has hecho una ópera? Mozart lo hizo. Ya, pero Mozart hizo una ópera, pero no hizo otras cosas, ¿vale? O si eres tan listo, habrás descubierto algún medicamento, algún fármaco o alguna forma estupenda de que tú mismo aprendas. Y entonces descubres que muchos niños y muchas niñas aprenden por sí mismos porque es lo que les queda como opción, ¿no? Pero ese estereotipo social, fundamentalmente, de que ser muy listo es ser raro, es ser un empollón, es tener pocos amigos, ¿vale? Tener dificultades de tipo social. Ese estereotipo es es que marca el estigma, ¿vale? Y evidentemente llega un momento que los propios niños, insisto, primero la familia, porque los adultos son los primeros que tienen toda la información, ¿vale? Lo que ven es que, caray, tener un niño con un hijo, una hija con unas características intelectuales, con una serie de criterios técnicos que nos permiten identificarlas, es un problema, ¿vale? Pero es un problema hasta el punto de que en algunas comunidades que tienen programas específicos de atención a niños con altas capacidades, yo en algunos casos al psicólogo, al orientador que está en el programa, le diría que se hiciese de nuevo los estudios de psicometría, ¿no? Cuando dice, no, mira, si tienes menos de 130 puntos en una escala de inteligencia de Wechsler, no entras en el programa. Si tienes 130 o superior, sí que entras en el programa. ¿Eh? Me estás diciendo que me pones una multa porque voy a 119 y no 120. No lo entiendo, ¿vale? Es decir, pero en el fondo es un estereotipo también de tipo político. Es decir, eh, según como yo quiera, meto a más gente o menos gente, ¿no? Si me interesa a mí políticamente. Pero el estereotipo social, fundamentalmente, lo que genera es miedo en las familias. Tensión y ansiedad en los profesores, porque de repente se encuentran con que antes tenían un aula de 25 alumnos y ahora tienen 2 aulas, una de 24 y una de 1, ¿no? Cuando realmente no es eso. Bien. El segundo tipo de dificultad es la que tiene que ver con los componentes emocionales, ¿vale? Es decir, ese el sentimiento de aislamiento, de sentirse solo. En el fondo, es esa idea de todo está en mi cabeza, ¿vale? Y lo que me están diciendo es que mi forma de actuar, mi forma de comportarme no está bien, pero sí está bien. De hecho, hay una película del año 90 que se llama El pequeño Tate, que es una película que hizo, se me ha dado el nombre ahora mismo de la directora a la cabeza, es una actriz famosa, que ya fue superdotada, ¿vale? Y es un niño con una madre así un poco disfuncional que entra en un centro de niños superdotados muy a la americana, ¿vale? Y las cosas que le ocurren. Y hay una frase que dice que lo peor no es el mal físico, no es el dolor físico, es el dolor de la mente, ¿vale? El dolor de la mente realmente es terrible. Las personas que tienen enfermedades mentales lo tienen claro, ¿vale? Pero aquí no es tanto un problema de trastorno mental, que incluso algunas veces he leído, aumenta la prevalencia. No, lo que aumenta es fundamentalmente el conocimiento de las cosas que puede hacer que yo me sienta peor, ¿no? Pero sí es cierto que hay una tendencia al aislamiento. Y evidentemente, cuando a mí me aíslan, me siento solo, ¿vale? Sí es cierto que tenemos que ver hasta qué punto
los propios adultos no somos los que promocionamos ese aislamiento. Y os pongo un ejemplo de hace un par de meses. ¿Vale? En el colegio donde va mi hijo, en su aula, hay un niño que está acelerado, ¿vale? Está en sexto, tendría que estar en quinto, es pequeñito, ¿vale? Y tiene una madre y una abuela un poco especiales. Bien, hay un cumpleaños y la abuela llega con el niño y le dice, señálame quién es el niño que no te ha invitado a su cumpleaños. Perdón. ¿Qué haces? Si antes lo tenían, digamos, estigmatizado, que no es así, ahora le acabas de poner una cruz encima, ¿vale? Porque ningún niño se atreverá a invitarle a su cumpleaños. Porque ahí su abuela va a decir, dime quién, él. Es decir, también tenemos que ver hasta qué punto los adultos, no el colegio, ¿vale? No los demás niños, hasta qué punto los adultos a veces hacemos cosas que refuerzan conductas en negativo, no en positivo. Pero sí es cierto que esa idea el sobreesfuerzo, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, sacar buenas notas es lo fundamental, no. Si lo fundamental es aprender, no sacar buenas notas. Las notas, como comentaba mi compañero de antes, las notas igual tenemos que empezar a plantearlas de otra manera, ¿no? Pero sí es cierto que ese comité de tipo de la soledad, de la angustia emocional, sí que aparece. ¿Vale? El tercer tipo de dificultad educativa es la que tiene que ver con las expectativas poco realistas. De hecho, en cualquier libro de dificultades de aprendizaje, ¿vale? Siempre está, digamos, subdividido en una serie de apartados y en un apartado siempre que tiene que ver con altas capacidades. Y dices, caray, altas capacidades y dificultades de aprendizaje. Pues evidentemente sí, aparecen, ¿vale? Puede haber una doble o una triple excepcionalidad, como comentaban antes, pero lo más importante es la expectativa, ¿vale? La expectativa que a veces es poco realista. ¿Por qué es poco realista? Fundamentalmente porque en el momento que hay una identificación, ¿vale? Ya veis que la palabra diagnóstico me gusta poco, porque la palabra diagnóstico para mí es un componente clínico y no estás haciendo un diagnóstico clínico, ¿vale? La identificación psicométrica o educativa de un niño con altas capacidades, ¿vale? Automáticamente genera una expectativa más o menos realista o más o menos errónea en todo el mundo que le rodea, ¿vale? En muchas ocasiones en el profesor, porque espera que el niño sea brillante, ¿vale? Hasta ese momento el niño era normal. ¿Por qué? Pues porque sí, porque soy capaz de contestar 5 preguntas de 10 para sacar un 5, ¿vale? A consciencia, o sea, conscientemente, 5. ¿Tengo 5 así? Pues no hago más, ¿vale? O las familias, ¿vale? Es decir, esa idea de que esa capacidad intelectual más alta va a, de alguna forma, ponerlas en su sitio, ¿no? A nivel social. Eso yo lo he visto mucho cuando hay una alta capacidad deportiva, no una alta capacidad, digamos, académica, sino una alta capacidad deportiva. Es decir, tú eres un tío buenísimo jugando al tenis, tú eres un tío buenísimo jugando al fútbol, ¿vale? O es un atleta de primer orden, ¿vale? En los deportes de grupo, quizás está un poco menos claro, ¿no? Pero en los deportes individuales es la locura. Es decir, esa idea de que mi hijo es un tenista de primer orden porque me han dicho que tiene unas habilidades motrices descomunales y tu hijo te dice, es que a mí no me gusta el tenis. O que corre mucho, ¿vale? Yo he tenido niños que dejaron de ir a las actividades del grupo de trabajo con superdotados porque en el colegio le dijeron, tu hijo es un galgo. Yo que tú le ponía a entrenar. Niños de 8 años entrenando 5 días a la semana para correr. Y yo le decía, ¿tú cuándo estudias? Y dice, yo tengo que correr. Digo, vale, pues a correr. ¿Vale? Llegó a ser campeón de España, ¿eh? Y yo decía, ¿y después esto qué? Vas a ser campeón olímpico, ¿vale? ¿Y después de ser campeón olímpico qué? Es decir, ¿dónde está lo que tú querías? ¿Vale? Porque corría porque su padre le decía, me parece bien que corras. Y es bueno que corras, para que así cuando hay campeonatos yo voy y cuando te dan una medalla y digo, yo soy el padre de la medalla. ¿Vale? Por tanto, a veces la expectativa también hay que reajustarla, ¿vale? No todos los niños de alta capacidad de ser que son brillantes académicamente. A mí en un grupo de alumnos de secundaria, de tercero de la ESO, yo me quedo con los que son folloneros que están sentados atrás, porque seguramente sean los más creativos, ¿vale? Y los más listos desde el punto de vista de unir la inteligencia con la personalidad, ¿vale? Los que están en la primera fila también pueden ser listísimos, ¿sí? Pueden sacar notas brillantísimas, pero no son igual de creativos que los de atrás, no son igual de, entre comillas, listos que los de atrás, ¿vale? Por tanto, siempre hay que intentar ajustar esa expectativa a un componente realista. Pero eso, ajustarlo a un componente realista no significa no hacer cosas, ¿eh?
significa no voy a sobreexigirte más de lo que puedes dar, ¿vale? Y dices, pero bueno, puede dar mucho, vale, vale, pero es que cuando da mucho está muy por delante de los demás, está dando mucho, ¿vale? Pero sí es cierto que esto sí que se tiene que unir con, con esa idea de lo que se llama la zona de desarrollo próximo. Es decir, los niños de alta capacidad funcionan porque hay algo que tira de ellos, ¿vale? Algo que tira de ellos. Puede ser un profesor que les gusta, puede ser un tutor que les gusta, puede ser alguien que les enseña, yo qué sé, pintura o tocar un instrumento. Es decir, de hecho, la gente, no los especialistas, no los expertos, ¿vale? Pues siempre que te dicen, oye, ¿qué hago para que mi hijo sea más espabilado? Te digo, mira, fundamentalmente que su padre no pregunte, pero en segundo lugar, que toque un instrumento musical en el que tenga que usar las dos manos, por ejemplo, un violín. Dos, que juegue al ajedrez. Y tres, que haga deporte. Si hace esas tres cosas, tu hijo va a ser súper estupendo. Primero, si toca un instrumento musical, si algún día se queda sin dinero, podrá tocar el violín y le darán dinero. Segundo, si juega al ajedrez, según siempre se puede apostar con alguien de ese dinero que no tenía porque se ha quedado tirado de Erasmus en Roma, ¿vale? Y sacar dinero. Y si hace deporte, ¿vale? Siempre va a estar más sano físicamente. Y cuando me dicen, ¿me estás tomando el pelo? Digo, no, te estoy diciendo completamente en serio. El deporte, el ajedrez y la música son aspectos muy estimulantes. Bien. ¿Qué amenazas hay? Es decir, ¿qué aspectos pueden entorpecer el desarrollo, insisto, de los niños y adolescentes? Aunque yo ya en muchos casos pienso en los adultos de alta capacidad, ¿vale? Esto es como hasta hace 5 u 8 años nadie hablaba de los adultos con hiperactividad, con TDAH, ¿vale? Uno era adulto y de repente tenía problemas en el trabajo, cambiaba de trabajo constantemente, cambiaba de novia constantemente, se aburría siempre. Eso es un mangante, un kinky. Hasta que alguien descubrió que igual tiene hiperactividad y déficit de atención. Y ahora hay miles de adultos tomando medicación para la hiperactividad. Es fantástico, les dan anfetaminas. Y fenomenal, ¿no? Pero hasta hace 7 u 8 años no había adultos con TDAH. Hoy en día, si nos ponemos a mirar noticias o artículos científicos sobre las altas capacidades en adultos, te das cuenta que no llega ni un 5 o un 10% de artículos científicos que estudien qué ocurre cuando eres muy listo y te haces adulto. Adulto, o te haces mayor. Uno siempre piensa, uno va a ser científico o va a ser un... No, la mayor parte de los niños o adolescentes que son extremadamente inteligentes, como adultos, son adultos funcionales en algunas cosas y adultos disfuncionales en otras, como todos los demás, ¿vale? Ahora bien, tienen una ventaja que es para mí la más importante. Si quieren aprender algo, lo van a hacer muy rápido, ¿vale? O como dice un compañero mío, cuando tú eres capaz de hacer en 3 días lo que los demás tardan 3 meses. Y yo siempre digo lo mismo, eso es un problema, porque lo que sucede es que es la primera situación de acoso laboral. Como eres muy rápido haciendo las cosas y haciéndolas bien, hazlas tú, que no las hagan los demás. Entonces, lo que hace el adulto que es muy listo? Se esconde, como pasa con las niñas adolescentes, las niñas, ¿vale? Que cuando llegan a secundaria, como no quieren que se metan con ellas, se hacen amigas de las más kinkis del instituto y sacan notas reguleras hasta que llega junio, que en junio ya levantan. ¿Cuándo cambian? Cuando cumplen 16 años. Y son conscientes de que tienen que tomar decisiones. Estoy hablando de las chicas, ¿eh? Los chicos en ese sentido, a nivel emocional, son más infantiles y tardan un poquito más, porque también llegan, ¿eh? Entonces, cuando llegan a los 16 años, de repente alguien se da cuenta de que su amiga, yo qué sé, Claudia, que parecía tontita, Claudia resulta que era una máquina. Y que te dicen, no, si yo voy a hacer el bachillerato tecnológico porque voy a hacer una ingeniería. Dice, ¿qué dices? Si tú no... Y si hace el bachillerato tecnológico, es una ingeniería. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué amenazas tenemos? El primero, luego los prejuicios, ¿vale? Esa idea hay unos estereotipos negativos, unos prejuicios. Si eres listo, ¿por qué hay que gastar dinero en ti? Como eres listo, estudia, ¿vale? Si eres listo, pabila. No sé. Si eres listo, no hace falta que haya psicólogos en el colegio. Si eres listo, ya tú te arreglas, tú te arreglas, ¿vale? Ese es el prejuicio fundamental, ¿no? El estereotipo. Evidentemente, eso genera un malestar brutal. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy listo. Pero esto es como todo. Necesitas un apoyo, necesitas estímulos, necesitas que también tu autoestima, ¿vale? ¿Cómo te quieres tú? ¿Vale? Funcione. No digo ya, en estos prejuicios es donde entra el acoso escolar a los niños de alta capacidad, ¿vale? Porque el prejuicio es, si eres tan listo, tú vas a ser el que va a recibir todos los palos. Curiosamente, ¿sabéis cuando eso no funciona así? Cuando el que además es de ser listo tiene mala leche. Porque hay gente que es lista y tiene mala leche, ¿vale? Y no tiene problemas en pegarse con otro,
¿vale? Conozco solamente 3 casos, ¿vale? Pero de adolescentes de 14 años de pegarse, pero a palos, con otros que le acosaban. Y él decía, o vais a acabar vosotros o vais a acabar conmigo. Curiosamente, él acabó con ellos. ¿Qué ocurre? Como siempre ocurre en el bullying. Él dejó de ser el centro de atención y ya encontraron a otro para ser el centro de atención. Pero tener que llegar a pegarse con otros compañeros para que no te acosen es brutal. Vale. Vale. Segundo aspecto que como amenaza, ¿vale? El desarrollo del potencial por debajo de lo posible. Como no hay estímulo, como que el apoyo es escaso, cuando hay algún profesor o algún sistema o una consejería, algún colegio, ¿vale? Con programas específicos, con programas que intentan tirar de los niños, ahí es cuando realmente se podría ese desarrollo. Y el desarrollo del potencial por debajo de lo posible es una pérdida de recursos humanos. Realmente, aunque fuésemos egoístas, ¿vale? Necesitaríamos ese desarrollo del potencial. Por eso yo siempre hablo del concepto de mentor. El mentor siempre es un adulto que es listo también y que tira de los chicos. Puede ser un profesor, insisto, puede ser un familiar. Yo siempre tengo en la cabeza el modelo muy británico del siglo XIX en que había un tutor que era el que educaba a los niños de la nobleza y que acababan en Oxford y Cambridge siendo después los que dirigen el país, ¿no? Ese concepto de mentor, de tutor, es el que yo tengo muchas veces en la cabeza y que siempre es habitualmente alguien fuera de la familia. El acoso escolar, por pares o por adultos. Por pares ya tenemos claro, por adultos, cuando de repente alguien dice, pues tu nieto, ¿vale? Tu nieto, tu sobrino, joder, sé que en el colegio le hicieron unas pruebas y ha salido superdotado. Y le dice la abuela, el tío, la tía, o el yerno, o el cuñado, me da igual. ¿Qué va a ser eso si tu hijo es más tonto que hecho de encargo? La propia familia acaba acosando a uno de los niños de la familia, ¿vale? Y yo estoy muchas familias que dicen, mira, yo en mi familia no digo nunca nada en las fiestas de verano o a las fiestas de Navidad porque se va a convertir en un conflicto. Es más, alguna vez he hecho algún comentario y habéis visto en la prensa que ha sido una noticia de, eso son todo tontadas. Y se calla. Las fortalezas, ¿vale? Para poder acabar también en estos 5 minutos que me quedan con algo positivo. Fundamentalmente la creatividad, ¿vale? La creatividad fundamentalmente es lo que más les caracteriza, más que sacar buenas notas, más que tener un carácter determinado, es decir, crear. Y la creatividad en última instancia es tengo un problema y voy a buscar una solución y la encuentro, ¿vale? No tenemos que verla solamente como la creatividad artística que creo o la creatividad incluso científica. No, la creatividad como tengo un problema, busco la solución, la encuentro y la aplico. El rendimiento académico. Evidentemente, el rendimiento académico, curiosamente, solo son conscientes cuando llega el momento de que el número es importante. El número es importante cuando llegas a la universidad. Y de hecho, muchas veces a los chicos les dicen, mira, en primaria o en la ESO saca buenas notas como que da igual. Hombre, si tienes un premio extraordinario de secundaria, queda chulo el diploma, ¿vale? Pero ¿qué cuentas son las notas de bachillerato? Entonces, ¿tú cuándo tienes que empezar a estudiar de verdad? En bachillerato. Hombre, el rendimiento académico en última instancia es una expresión práctica, ¿vale? De tus conocimientos, de todo lo que has aprendido en casa, viendo la televisión, leyendo libros, leyendo cómics, escuchando a tus amigos, escuchando al abuelo. Todo eso al final va al rendimiento académico. La flexibilidad adaptativa, ¿vale? Que es un concepto que yo utilizo mucho, que sé que es un poco random, como dicen ahora, pero es el que dice, o que yo pienso, que los niños de alta capacidad predicen el futuro. ¿Por qué predicen el futuro? Fundamentalmente porque tienen una habilidad muy buena para conocer las cosas, para analizarlas, para sintetizarlas, para modificarles incluso esos conocimientos. Y cuando yo tengo todos esos conceptos, cuando sé todas esas cosas, me permite saber lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque reviso la tendencia. Como mis amigos son así, sé lo que va a ocurrir. Observo las actitudes de los demás o toman en consideración líneas de desarrollo o comportamientos previos de la gente. De tal forma que yo puedo actuar, puedo comportarme como yo sé que van a ocurrir y van a funcionar los demás. Me permite ver el futuro, ¿vale? Y esto es algo que cuando ellos lo tienen en cuenta, cuando son conscientes de esa habilidad, se maneja muchísimo mejor, porque muchos problemas son capaces de anticiparlos. Las oportunidades, el desarrollo de las habilidades personales, es decir, toda esa parte que tiene que ver con cuanto más conozco, cuanto más sé, el hecho de que haya un proceso divergente, es decir, cuanto más cosas conozco, más cosas voy conociendo, más cosas voy conociendo, más cosas sé, más cosas practico. Puede haber cosas que me gusten, ¿vale? Pero esto que a mí me gusta la medicina, pero además sé pintar, con lo cual mis apuntes de medicina, de anatomía, son como si los hubiese hecho Leonardo da Vinci, pero los he hecho yo, son mis apuntes, ¿vale? O me gusta leer o me gusta, no sé, pensar o me gusta apoyar y ayudar a mis amigos, a mis compañeros, ¿no?
esas habilidades personales son una oportunidad tremenda. La contribución a la sociedad. Muchas veces tenemos la sensación de que cuando una persona, por ejemplo, se da una beca de investigación o una beca para estudiar, ¿vale? Que lo que hace es que esa beca es que estudie. No, esa beca va dirigida fundamentalmente a que la devuelvas, pero la vas a devolver no en dinero, la vas a devolver en conocimientos, en cosas que tú vas a desarrollar a nivel social. Puede ser que seas un científico muy famoso, puede que seas un artista, un pintor fenomenal, puede que seas alguien que produce conocimiento, produce arte, produce literatura. Y esa beca que te dio la sociedad es la que te ha permitido llegar a ese punto. Y esa es la devolución que tú tienes, ¿no? Solamente tenemos que pensar, con la residencia de estudiantes en los años 20, ¿quién salió de esa residencia de estudiantes? Dalí, y más conocidos, ¿vale? Dalí o Lorca. Pero hubo mucha más gente, o Buñuel en el cine, mucha más gente que devolvió a la sociedad todo lo que recibió. Las redes de apoyo, que es donde los adultos tenemos que trabajar mucho más, ¿vale? Esa idea de que las comunidades que ayudan a los chicos, que les ayudan a conocer a otros chicos, los programas de el asociarse, el conocer a otros niños con otras capacidades, pero sin perder de vista un aspecto fundamental, que el mundo está lleno de gente distinta. E igual que tenemos la necesidad de trabajar con ellos para que puedan tener ese apoyo, esa conexión con otros niños de alta capacidad, o superdotados, me da igual, como queramos llamarlo. También hay que ayudarles y facilitarles a que puedan unirse, puedan pegarse a otros niños que quizás no son tan listos, pero sí que coinciden en tener actividades, a tener gustos comunes, ¿vale? Y eso, en el fondo, lo que les permite es tener una capacidad para relacionarse socialmente, para adaptarse socialmente muchísimo mayor. Y por último, una sola conclusión. Hay que tener en cuenta que realmente la inteligencia superior, la superdotación intelectual, las altas capacidades, me da igual, como queramos llamarlo, el talento, tiene una serie de dificultades, de barreras, pero fundamentalmente porque a nivel social todavía no estamos maduros para considerar que hay personas con mucha capacidad que pueden devolver mucho, pero también necesitan mucho, ¿vale? Y antes de devolver, necesitan recibir. Realmente esa idea, hay una serie, para ellos son desafíos. Los chicos, cuando tú les pones tareas que tienen que resolver, desafíos que tienen que hacer, le das feedback, como comentaba mi compañero antes, de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, voy por buen camino, tengo que cambiarlo, tengo que hacerlo de otra manera. En el fondo, al final, lo que permites es individuos únicos, que es lo más importante. Cada niño es un individuo único, cada niña es un individuo único, y al final esos niños se van a convertir en adultos, ¿vale? Y eso en ese momento cuando todo lo que nosotros hemos dado como sociedad lo van a devolver. Por eso hay que darles cosas en positivo para que la devuelvan también en positivo. Nada más, muchísimas gracias.